El sol comenzaba a caer sobre las praderas del desierto, pintando el horizonte con tonos rojizos y anaranjados. El rancho de Samuel, un hombre solitario de unos 40 años, quedaba a varias millas del pueblo más cercano. Vivía entre la rutina del ganado, el polvo y el silencio, pues hacía años había aprendido a no esperar visitas ni compañía. Su vida estaba marcada por la pérdida. La fiebre se había llevado a su esposa y a su pequeño hijo cuando recién habían llegado a esas tierras. Desde entonces, Samuel había enterrado más que personas. Había enterrado sus esperanzas de volver a sentir afecto o alegría. Aquel día, mientras revisaba los cercos de su propiedad, escuchó un ruido extraño entre los matorrales. No era el galope de un caballo ni el crujir de ramas por un coyote. Era un sonido débil, apenas perceptible, como un gemido quebrado. Samuel detuvo su caballo y afiló el oído. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz grave, posando la mano sobre el rifle que siempre cargaba. No hubo respuesta, solo un lamento ahogado. Bajó del caballo con cautela, apartando las ramas secas. Lo que vio le heló la sangre. Un niño apache, no mayor de 6 o 7 años, yacía en el suelo, demacrado, con los labios partidos por la sed y los ojos hundidos de hambre. Su piel estaba cubierta de polvo y las costillas se marcaban bajo la piel como si fueran cuchillas a punto de romperla. El corazón de Samuel dio un vuelco. Sabía muy bien lo que significaba encontrar a un apache en esas condiciones. Podía ser una trampa, un señuelo para atraerlo y emboscarlo. Las tensiones entre colonos y tribus eran constantes. Demasiada sangre había manchado ya aquellas tierras. Pero cuando el niño levantó la vista, los ojos oscuros que lo miraron no reflejaban odio ni amenaza, sino desesperación. Con un hilo de voz, el pequeño murmuró algo en su lengua, y aunque Samuel no entendió las palabras, no necesitó traducción. El niño pedía ayuda. Durante unos segundos luchó consigo mismo. Podría dar media vuelta, fingir que no lo había visto y salvarse de problemas. O podría cargarlo al caballo y llevarlo a casa, arriesgándose a que la tribu lo acusara de secuestro o que los soldados lo señalaran como traidor. Samuel no era un hombre religioso, pero había en él un código que nunca había podido romper: no abandonar a un ser humano a la muerte. Con un suspiro se agachó y levantó al niño en brazos. El cuerpo era tan ligero que parecía un saco de huesos envuelto en piel. El niño gimió débilmente, apoyando la cabeza en el hombro del ranchero. Samuel lo acomodó sobre la silla del caballo y lo sujetó con firmeza. «Tranquilo, pequeño, ya estás a salvo», dijo en voz baja, aunque sabía que el niño probablemente no entendiera. El camino de regreso al rancho se sintió más largo de lo habitual. A cada sombra que se movía entre los árboles, Samuel temía ver a guerreros apaches apareciendo con lanzas y arcos. O peor aún, temía encontrarse con una patrulla de soldados que lo acusara de proteger al enemigo. Pero nada ocurrió. Llegó a su casa con el sol apenas escondiéndose detrás de las colinas. Con cuidado, bajó al niño del caballo y lo llevó dentro. Lo acostó en la cama de invitados, la misma que llevaba años vacía, y corrió a preparar un poco de agua y pan. El pequeño apenas pudo beber unos sorbos antes de desplomarse rendido por el cansancio. Samuel lo arropó y se quedó un rato sentado junto a él, observando cómo respiraba. Le sorprendió darse cuenta de que estaba nervioso, como si aquel niño hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Miró la silueta del pequeño y pensó en su propio hijo, aquel que había perdido años atrás. El dolor volvió a punzarle el pecho, pero esta vez mezclado con un extraño calor que lo obligó a murmurar: «No te voy a dejar morir, muchacho. No mientras esté en mis manos salvarte, así sin saberlo». Samuel acababa de dar el primer paso hacia un destino que lo arrastraría mucho más allá de lo que hubiera imaginado. La noche cayó sobre el rancho con un silencio espeso, roto solo por el croar de los sapos en el arroyo cercano y el murmullo del viento golpeando las contraventanas. Samuel no lograba conciliar el sueño. Cada pocos minutos encendía la lámpara de aceite y regresaba al cuarto donde el niño apache yacía en la cama. El pequeño se movía inquieto, con fiebre. Su piel ardía como brasa y el sudor perlaba su frente. A ratos murmuraba palabras en su lengua, frases que Samuel no entendía, pero que sonaban como súplicas o recuerdos dolorosos. El ranchero, acostumbrado a noches de soledad y al trabajo duro, se sintió desarmado frente a esa fragilidad. No sabía casi nada de medicina, pero recordaba los cuidados de su difunta esposa cuando su hijo había enfermado de viruela. Inspirándose en aquellos recuerdos, improvisó lo que pudo: paños fríos sobre la frente, agua hervida mezclada con un poco de miel para hidratarlo, y un trozo de pan duro que desmigajó hasta hacerlo casi papilla. En algún momento de la madrugada, el niño abrió los ojos. Samuel lo vio parpadear con dificultad, como si luchara entre la vigilia y la inconsciencia. «Tranquilo, estás a salvo aquí», murmuró el ranchero,
acercándole la taza de agua a los labios resecos. El niño bebió apenas unas gotas antes de volver a cerrar los ojos. Samuel notó que sus manos temblaban, delgadas y huesudas como ramas secas. El hombre lo observó en silencio, y de repente un recuerdo se clavó en su memoria, la imagen de su propio hijo, también pequeño, postrado en cama durante su última enfermedad. La tos seca, el llanto débil, la mirada de su esposa suplicándole que no se rindieran. Pero al final, la fiebre había ganado. Aquella noche en que perdió a su familia, Samuel se había prometido no volver a abrir su corazón a nadie. El dolor era demasiado grande, y sin embargo aquí estaba, velando por un niño desconocido, enemigo a los ojos de muchos. ¿Qué clase de hombre era él? ¿Un insensato? ¿O alguien que simplemente se negaba a abandonar la humanidad que otros habían enterrado bajo el odio? El amanecer llegó lento, tiñendo las montañas de un azul pálido. El niño respiraba más tranquilo, aunque aún febril. Samuel salió al corral, ordeñó una de sus vacas y calentó un poco de leche con cuidado. La mezcló con pan y volvió al cuarto. Con paciencia alimentó al pequeño, cucharada tras cucharada, hasta que el estómago del niño aceptó algo de alimento. «Eso es», murmuró el ranchero, casi como si hablara con su propio hijo, poco a poco. «No te rindas». El niño lo miró con un destello de entendimiento. No habló, pero en sus ojos había un brillo distinto, como si supiera que aquel extraño hombre no pensaba hacerle daño. Los días siguientes fueron una batalla. Samuel lo cuidó sin descanso, lo ayudó a sentarse, le lavó las heridas que tenía en los pies y hasta le fabricó una manta más ligera porque la suya estaba demasiado gastada. El niño comenzó a recuperar fuerzas muy lentamente. Una tarde, mientras el sol iluminaba el cuarto, el pequeño señaló con un dedo hacia afuera, hacia los caballos en el corral, y murmuró una palabra en apache. Samuel frunció el ceño intentando repetirla torpemente. El niño rió, una risa apenas audible pero sincera, la primera que Samuel escuchaba en mucho tiempo. Ese sonido fue como un golpe al corazón. Era imposible no sentir que aquel pequeño le estaba devolviendo algo que había perdido hacía años. La capacidad de cuidar, de dar, de sentirse útil más allá de la rutina del rancho. Sin embargo, Samuel sabía que su decisión lo colocaba en un terreno peligroso. El niño no había llegado allí por casualidad. ¿Dónde estaba su familia? ¿Lo habían abandonado o habían muerto? ¿Y si los guerreros apaches descubrían que un ranchero lo retenía en su casa? Esa incertidumbre lo acompañaba día y noche. Cada crujido de ramas afuera lo hacía empuñar su rifle. Cada silueta en el horizonte lo llenaba de temor. Pero cada vez que veía al niño dar un paso más hacia la recuperación, Samuel se repetía a sí mismo que valía la pena. Había apostado su vida por un pequeño apache al que ni siquiera sabía cómo llamar. Y aunque no lo admitiera en voz alta, en el fondo de su alma solitaria empezaba a crecer algo peligroso. Un vínculo que pronto cambiaría todo. El niño comenzaba a recuperar fuerzas. Ya no parecía un fantasma de huesos y piel, sino un muchacho con la chispa del fuego regresando a sus ojos. Podía caminar unos pasos, tomar agua por sí mismo y hasta balbucear algunas palabras en su lengua mientras señalaba objetos de la casa. Samuel no entendía casi nada, pero se sorprendía a sí mismo repitiendo sonidos, intentando comunicarse. A veces el niño reía, otras veces fruncía el ceño como corrigiendo al ranchero. Ese intercambio extraño, sin un idioma en común, llenaba de vida la cabaña, pero las provisiones empezaban a escasear. Samuel necesitaba harina, sal y medicinas. Después de varios días de postergar el viaje por miedo a dejar solo al pequeño, se vio obligado a ensillar su caballo y dirigirse al pueblo. Antes de partir se agachó junto a la cama. «Volveré pronto, pequeño. No abras la puerta a nadie», murmuró, sabiendo que el niño apenas podía entenderlo, pero confiando en que el tono bastara para tranquilizarlo. El trayecto hasta el pueblo no era largo, pero Samuel sentía un nudo en el estómago. Llevaba años conviviendo con esos vecinos, rancheros, comerciantes, buscadores de oro. Gente dura, desconfiada, muchos de ellos con historias de sangre derramada en choques con apaches. ¿Qué pensarían si supieran que en su casa estaba ocultando a un niño de esa tribu? Al llegar, intentó pasar desapercibido. Ató el caballo frente a la tienda general y entró con paso firme. Saludó al tendero, un hombre gordo y de bigote grasiento llamado Mr. Jenkins. «Necesito harina, café y medicina para la fiebre», pidió Samuel Jenkins. Alzó las cejas. «Fiebre, ¿eh? ¿Y quién anda enfermo en tu rancho? Hace tiempo que nadie te visita». Samuel evitó su mirada, fingiendo indiferencia. «Un vaquero que me ayuda a veces. Nada grave». El tendero no pareció convencido. Mientras llenaba el saco de harina, otros clientes comenzaron a murmurar. Un par de mujeres lo miraban de reojo. Uno de los rancheros, un hombre alto de sombrero negro, se acercó con una sonrisa cargada de sospecha. «Oye, Samuel, dicen que los apaches han estado rondando por las colinas.
¿No habrás visto nada extraño en tus tierras? El silencio de Samuel fue breve, pero suficiente para encender la curiosidad. Nada que valga la pena contar, respondió con sequedad. El ranchero de sombrero negro rió con burla. Ya sabes cómo es. Si uno protege a un apache, termina siendo enemigo del resto. Más vale no esconder nada. La tensión quedó flotando. Samuel pagó y salió, evitando prolongar la conversación. Montó de nuevo en su caballo y se alejó, sintiendo el peso de varias miradas clavadas en su espalda. Durante el camino de regreso, el recuerdo de esas palabras lo atormentaba. La gente del pueblo vivía con miedo y resentimiento. Si llegaban a sospechar que tenía al niño en casa, no solo lo acusarían de traidor, podrían quemar su rancho o entregarlo a los soldados. Cuando por fin llegó, encontró al pequeño esperándolo junto a la ventana, con los ojos expectantes. Al verlo entrar, corrió a su encuentro con pasos torpes, como si temiera que no volviera. Ese gesto derritió la dureza de Samuel. Lo alzó en brazos y suspiró. Tranquilo, muchacho. Ya estoy aquí. Esa noche, mientras preparaban la cena, Samuel no pudo apartar de su mente la inquietud. La comunidad sospechaba algo, y las sospechas en esas tierras solían terminar en violencia. El niño, ajeno a esa preocupación, jugaba con una pequeña figura de madera que Samuel había tallado para él. Sonreía como si nada pudiera romper ese frágil instante de paz. Pero el ranchero sabía la verdad. La calma era apenas un respiro. Tarde o temprano el pueblo, o los apaches, o incluso los soldados tocarían a su puerta. Y cuando eso ocurriera, tendría que elegir entre salvar su pellejo o proteger al niño al que ya empezaba a ver como suyo. Los días pasaron, y con ellos la fragilidad del niño empezó a transformarse en fuerza. Su cuerpo, que al principio parecía quebrarse con solo mirarlo, ahora podía sostenerse en pie. Sus mejillas, antes hundidas, recuperaban un leve rubor, y su voz, aunque débil, sonaba cada vez más clara. Samuel lo observaba con una mezcla de alivio y desconcierto. No había planeado nada de esto. No había buscado compañía, y mucho menos de un niño apache. Sin embargo, allí estaba, aprendiendo a escuchar sus balbuceos, a interpretar sus gestos y hasta a responderle con un torpe juego de señas y palabras improvisadas. Una mañana, mientras partía leña en el patio, Samuel escuchó pasos detrás de él. Giró y vio al pequeño avanzando tambaleante, con los pies aún vendados. Traía en la mano la figurita de madera que el ranchero le había tallado. Un caballo burdo, de crines rectas y patas gruesas. El niño lo levantó orgulloso como si fuera un tesoro. «Ta», murmuró, señalando el animal real en el corral. Samuel frunció el ceño intentando repetir el sonido. «Ta, ta». El niño rió con un chasquido agudo y negó con la cabeza, repitiendo la palabra con más fuerza. Samuel volvió a intentarlo, esta vez arrastrando la sílaba como había oído. El pequeño asintió con una sonrisa amplia y palmeó la pierna del ranchero. Samuel se quedó quieto, sorprendido por aquel gesto. No recordaba la última vez que alguien lo había tocado de esa manera, con confianza. El contacto le recordó a su propio hijo, quien solía correr hacia él con los brazos abiertos cada vez que regresaba de trabajar. Un nudo de nostalgia lo apretó, pero lo escondió bajo una sonrisa áspera. «Muy bien, muchacho. Ta, un caballo». Esa tarde Samuel decidió que el niño necesitaba un nombre que pudiera pronunciar. No podía seguir llamándolo simplemente muchacho o pequeño. Pensó un momento y mirando sus ojos oscuros, dijo en voz baja: «Te llamaré Nube, porque apareciste en mi vida de repente, como esas nubes que traen la tormenta». El niño no entendió la palabra, pero pareció reconocer el tono. Señaló el cielo donde flotaba una nube solitaria y repitió algo en su lengua. Samuel lo tomó como un acuerdo. Desde entonces, en su mente, aquel niño dejó de ser un desconocido. Era Nube. Con cada amanecer, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Samuel le enseñó a dar de comer a las gallinas, a llenar un balde de agua del pozo y a acariciar a los caballos sin miedo. Nube, por su parte, le enseñaba palabras en apache, señalando cosas y repitiéndolas con paciencia, como si fuera el maestro y Samuel el alumno. Una noche, mientras cenaban junto al fuego, el niño tomó un trozo de pan y lo partió en dos, entregándole la mitad al ranchero. Samuel lo aceptó en silencio, sintiendo que ese pequeño gesto contenía más gratitud que cualquier discurso. Pero en medio de aquella nueva rutina, la sombra de la amenaza seguía presente. Samuel lo sabía. El pueblo estaba lleno de rumores, y los apaches rara vez dejaban a uno de los suyos perdido sin buscarlo. Cada ladrido de los perros en la distancia lo ponía en alerta. Cada silueta en el horizonte lo hacía temer lo peor. Aún así, cada vez que veía al niño reír, cada vez que lo escuchaba murmurar una palabra nueva, Samuel se repetía que valía la pena.
Quizá por primera vez desde la muerte de su familia no se sentía vacío. Una noche especialmente clara, cuando las estrellas brillaban como brasas en el cielo, Nube se acurrucó junto a él frente al fuego. Murmuró algo en apache y lo señaló con el dedo. Samuel no entendió, pero el niño apoyó la cabeza en su brazo y cerró los ojos confiado. El ranchero se quedó inmóvil, conmovido. No había mayor prueba de fe que esa. Un niño que había estado al borde de la muerte, confiando ahora en él como si fuera su protector. Samuel no lo sabía aún, pero ese vínculo recién forjado sería puesto a prueba mucho antes de lo que imaginaba. El aire estaba cargado de calma aquella tarde. Samuel acababa de encerrar el ganado en el corral y Nube jugaba en la entrada de la cabaña con la figurita de madera que tanto apreciaba. El sol caía lento tiñendo el horizonte de tonos anaranjados, y por un instante todo parecía en paz. Pero el ranchero llevaba días sintiendo un presentimiento extraño, como si la tierra misma le advirtiera que algo estaba por suceder. El instinto de hombre de frontera rara vez fallaba. El sonido llegó primero. 3 golpes secos en la puerta, firmes, decididos. Samuel se detuvo en seco. No esperaba visitas. Nadie en el pueblo se acercaba a su rancho sin razón, y menos aún al caer la tarde. Su mano fue instintivamente hacia el rifle apoyado en la pared, mientras con la otra hizo una seña a Nube para que retrocediera. El niño obedeció, aunque en sus ojos se notaba la curiosidad. Samuel caminó despacio hacia la puerta y sin abrir de inmediato preguntó: «¿Quién anda ahí?». La respuesta no llegó en inglés. 3 voces femeninas pronunciaron palabras en apache, claras, firmes. Samuel no entendió el significado, pero reconoció la cadencia. Su corazón se aceleró. «Demonios», murmuró entre dientes. Sabía que tarde o temprano sucedería. No había manera de que un niño apache desapareciera durante días sin que alguien lo buscara. Lo que no esperaba era que fueran mujeres quienes llamaran a su puerta. Con cautela, abrió apenas una rendija y lo vio. 3 figuras paradas en el umbral. La primera, una mujer joven de rostro endurecido por la vida, con el cabello largo y trenzado. Sus ojos oscuros lo atravesaron con desconfianza. La segunda era una adolescente, apenas mayor que Nube, con la misma piel cobriza y la misma expresión alerta. Y detrás de ellas, una anciana de porte imponente, envuelta en un manto desgastado pero digno, con arrugas que hablaban de autoridad y sabiduría. Samuel se quedó mudo. No necesitaba traducción. Sabía quiénes eran. Familia. El niño que se había escondido tras él asomó la cabeza. Sus ojos brillaron de repente y con un grito ahogado corrió hacia la puerta. «Nube», exclamó la mujer joven, inclinándose para atraparlo entre sus brazos. Samuel dio un paso atrás, sin soltar el rifle, pero sin levantarlo. La escena frente a él era demasiado clara. Madre e hijo, reencontrándose después de una angustia que probablemente había parecido interminable. La adolescente abrazó también al niño, riendo y llorando a la vez, mientras la anciana observaba en silencio, con una mirada que parecía leer hasta el alma del ranchero. Cuando al fin el niño se calmó, la mujer levantó la vista hacia Samuel. Su expresión era compleja, mezcla de agradecimiento y de recelo. Pronunció unas palabras en apache, señalándolo a él, luego al niño y finalmente al cielo. Samuel no entendió, pero supo que estaba reconociendo su gesto. La anciana dio un paso adelante. Habló despacio como quien mide cada palabra. Entre las frases, Samuel alcanzó a reconocer algunos sonidos repetidos: Salvador, hombre blanco, peligro. La adolescente tradujo un par de palabras sueltas en un inglés rudimentario. «Tú ayudaste, mi hermano». Samuel asintió con voz grave. «Sí, lo encontré casi muerto. Solo hice lo que cualquiera debería hacer». La anciana lo miró un largo rato sin parpadear. Había en sus ojos un juicio profundo, como si quisiera descubrir si el hombre frente a ella era aliado o amenaza. Finalmente asintió con lentitud, aunque su expresión no suavizó del todo. La madre del niño habló otra vez con tono urgente. La adolescente buscó las palabras en inglés. «Algunos hombres piensan que tú lo robaste». El corazón de Samuel dio un vuelco. Allí estaba la advertencia que había temido. Su gesto de bondad podía interpretarse como un crimen. Y si la tribu creía que había secuestrado al niño, ningún muro de madera ni rifle podría protegerlo de la venganza de los guerreros. El silencio se hizo pesado. Nube se abrazó a la pierna de su madre, pero luego giró la cabeza hacia Samuel y extendió una mano hacia él, como si no quisiera apartarse del todo. Ese gesto inocente, en medio de la tensión, hizo que la anciana entornara los ojos, intrigada. Samuel tragó saliva. Sabía que esa visita cambiaría su destino para siempre. El silencio tras la advertencia de la joven apache pesaba más que el aire cargado de polvo. Samuel apretó el rifle contra su pierna sin levantarlo, pero lo suficiente para recordar que estaba allí.
Frente a él, 3 mujeres y un niño formaban un cuadro imposible. 2 mundos que rara vez se miraban sin desconfianza, ahora se enfrentaban bajo el techo de su rancho. La madre de Nube, pues no cabía duda de que lo era, lo abrazaba con fuerza, como si aún temiera que se le escapara entre los brazos. Sus ojos oscuros, llenos de lágrimas contenidas, pasaban del niño al rostro de Samuel, como si no supiera si agradecerle o acusarlo. La adolescente mantenía la mirada fija en el rifle, lista para reaccionar al menor movimiento, y la anciana observaba en silencio, con una solemnidad que imponía respeto. Samuel carraspeó, intentando suavizar la tensión. No lo robé. Lo encontré muriéndose en mis tierras. Si no lo hubiera recogido, estaría bajo tierra ahora mismo. La joven madre murmuró algo en apache con la voz temblorosa. La anciana escuchó, luego asintió lentamente y dio un paso al frente. Pronunció unas frases graves que la adolescente tradujo con dificultad. Ella dice: «Tú diste vida otra vez, pero también algunos hombres de la tribu creen otra cosa. Creen que lo llevaste para usarlo». Para cambiarlo, Samuel sintió un escalofrío. La historia se estaba torciendo en la dirección que había temido desde el primer día. En esas tierras los rumores eran pólvora. Bastaba una chispa para encender una hoguera de odio. «No soy amigo de soldados ni enemigo de su gente», respondió midiendo cada palabra. «No me importa si soy blanco o si ustedes son apaches. Vi a un niño al borde de la muerte y lo cuidé porque era lo correcto». La anciana lo miró de arriba abajo, como si intentara pesar sus palabras en una balanza invisible. Nube, ajeno a los matices, extendió de pronto su figurita de madera hacia ella. La anciana la tomó entre los dedos, observándola con detenimiento. El caballo tosco tallado en pino tenía marcas irregulares, pero era evidente que había sido hecho con paciencia y cuidado. La mujer mayor levantó la vista hacia Samuel y dijo algo breve en apache. La adolescente tradujo. Ella dice: «El niño te quiere». Samuel sintió un nudo en la garganta. No respondió, solo asintió en silencio. La madre habló de nuevo, esta vez más rápido, casi con angustia. El rostro de la joven traductora se tensó mientras buscaba las palabras en inglés. «Debemos irnos. Ellos, los hombres de la tribu, vienen pronto. Piensan que tú tomaste a Nube. No escucharán. Solo guerra». El estómago de Samuel se encogió. Sabía lo que aquello significaba. Guerreros armados llegarían a su rancho y ni sus muros de madera ni su rifle bastarían contra una ira alimentada por la sospecha. «¿Y qué se supone que haga yo?», preguntó con voz dura. La adolescente vaciló. Luego tradujo la respuesta de la anciana. «Puedes entregarlo ahora, y ellos no te dañarán. O puedes pelear, y morirás». Samuel apretó la mandíbula. Miró al niño, que lo observaba con ojos grandes, llenos de inocencia. Había pasado noches enteras cuidándolo. Había escuchado su risa y había sentido cómo su corazón volvía a latir con fuerza gracias a él. La idea de entregarlo como si fuera un objeto le revolvía las entrañas. «No soy su dueño», dijo al fin, la voz quebrada. «Pero tampoco voy a dejar que me traten como a un ladrón». El silencio volvió a caer sobre la sala. La anciana dio un paso hacia él, levantó la mano arrugada y la posó sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Lo miró con ojos penetrantes y en un inglés sorprendentemente claro pronunció por primera vez una frase directa. «Tu alma decidirá si eres aliado o enemigo». Luego bajó la mano y retrocedió. La madre abrazó más fuerte a Nube, como si ya se preparara para alejarlo. Samuel lo supo entonces. Esa noche marcaría un antes y un después. Los 2 mundos que se habían encontrado en su rancho estaban a punto de chocar, y él quedaría atrapado en medio con el riesgo de perderlo todo. La noche cayó sobre el rancho con una pesadez distinta. No era el silencio habitual de grillos y viento. Era un silencio expectante, como si la tierra misma contuviera la respiración. Samuel había encendido apenas una lámpara de aceite que proyectaba sombras inquietas sobre las paredes de madera. Frente a él, las 3 mujeres apaches y el niño ocupaban el centro de la sala, como si el rancho ya no le perteneciera. Nube dormitaba en brazos de su madre, agotado tras la emoción del reencuentro. La adolescente vigilaba cada movimiento de Samuel con recelo. La anciana, en cambio, permanecía erguida, sus ojos oscuros brillando con un fuego que no se apagaba. Era evidente que su palabra tenía peso en la tribu. Samuel apoyó el rifle sobre la mesa y habló con voz firme, aunque por dentro se debatía con dudas que lo consumían. «Escúchenme bien. No quiero problemas con ustedes ni con nadie, pero tampoco permitiré que me acusen de algo que no hice». La anciana escuchó sin pestañear. Cuando él terminó, habló despacio en su lengua. La adolescente tradujo con torpeza pero claridad suficiente. «Ella dice que tu bondad es peligrosa, que los hombres no entienden. Para ellos blanco y apache no se ayudan». Samuel frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quieren de mí?».
La madre, con lágrimas contenidas, acarició el cabello de Nube y respondió con palabras rápidas. La traductora se esforzó en seguirle el ritmo. Dice que si te quedas con él morirás, que los guerreros vendrán mañana o pasado, que no escucharán razones. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel. Podía imaginarlo. Una veintena de guerreros armados, cabalgando hasta su rancho, prendiendo fuego a su casa, reduciéndolo todo a cenizas. Ni siquiera tendría tiempo de levantar su rifle más de un par de veces. Apretó los puños. Entregar al niño significaba salvar su vida. Pero ¿a qué costo? Había pasado noches enteras cuidándolo. Había sentido cómo se aferraba a él con confianza. Ya no era un extraño. No era un simple apache. Era un pequeño ser humano que había despertado algo en él que creía muerto. La anciana lo observaba como si pudiera leerle los pensamientos. Finalmente se levantó con solemnidad y caminó hacia la puerta. Señaló la oscuridad del horizonte y dijo una frase grave. La adolescente la tradujo. Ella dice: la tribu se acerca y cuando lleguen no habrá palabras que te salven. Samuel respiró hondo. Si es así, tal vez lo mejor sea que ustedes se lo lleven ahora mismo. La madre abrazó más fuerte al niño, que se removió inquieto como si hubiera entendido. Sus ojitos se clavaron en Samuel, brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Extendió una manita hacia él, murmurando una palabra que el ranchero no entendió, pero cuyo tono era claro. Un llamado, un «no me dejes». Ese gesto lo desgarró. Se giró hacia la madre. Él está débil todavía. No sobrevivirá a una marcha larga en la noche, dijo con dureza. Y si los guerreros lo ven ahora, creerán que los retuve a la fuerza. Las tres mujeres guardaron silencio. La anciana cerró los ojos como meditando. Finalmente habló y la traductora repitió con voz temblorosa. Dice que tú debes decidir. Si lo entregas ahora vivirás, pero el niño te olvidará. Si lo defiendes puede que mueras, pero tu nombre vivirá en él. Samuel se quedó helado. Esa era la verdad desnuda, cruda como el filo de un cuchillo. Su vida contra un recuerdo, su seguridad contra el vínculo que había nacido sin que lo buscara. Miró al niño, que ya se había soltado de los brazos de su madre y caminaba hacia él tambaleante, aferrando la figurita de madera en su puño. Lo levantó y lo sostuvo contra su pecho. El pequeño apoyó la cabeza en su hombro con un suspiro tranquilo, como si no existiera peligro en el mundo. Samuel cerró los ojos luchando contra el miedo. Sabía que la elección estaba hecha, aunque aún no la pronunciara. No podía entregar a ese niño como si fuera un saco de trigo. Tampoco podía huir. El desierto no perdonaba y tarde o temprano lo alcanzarían. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de la anciana, y en voz baja, casi como un juramento, dijo: «Si vienen, lucharé». La anciana lo contempló un instante eterno. Luego inclinó la cabeza con un gesto solemne. No era aprobación ni condena. Era el reconocimiento de un hombre que había elegido su camino. En ese momento Samuel comprendió que la frontera entre dos mundos estaba a punto de estallar dentro de su rancho, y que ya no había vuelta atrás. La madrugada se presentó con un aire denso cargado de presagio. El cielo aún guardaba estrellas, pero en el horizonte ya asomaba un resplandor rojizo que anunciaba el amanecer. Samuel no había dormido. Permaneció toda la noche en vela, con el rifle apoyado junto a la silla y el niño recostado en su pecho, como si ese calor bastara para detener al mundo que venía a arrebatárselo. Las tres mujeres apaches tampoco conciliaron el sueño. La madre, con los ojos enrojecidos, acariciaba el cabello de su hijo cuando podía. La hermana adolescente mantenía la vista fija en la puerta, como si esperara ver sombras aparecer en cualquier momento. La anciana había permanecido en silencio, rezando en su lengua, murmurando palabras que parecían plegarias al viento. Cuando los primeros cascos resonaron a lo lejos, Samuel lo supo. Los guerreros habían llegado. El sonido se multiplicó con fuerza hasta llenar el valle. Era un trueno de caballos, de armas y de ira contenida. Samuel apretó al niño contra sí y se levantó. Llegó la hora, dijo, más para sí que para las mujeres. La anciana lo observó con gravedad y asintió. La madre se levantó también con el rostro endurecido y salió antes que él. El rancho, en segundos, se vio rodeado por más de una veintena de guerreros a caballo. Sus rostros eran duros, sus lanzas y rifles brillaban con la luz del amanecer. Gritos en apache rompieron el aire, exigiendo explicaciones, clamando por el niño. El corazón de Samuel golpeaba con fuerza, pero no retrocedió. Sostuvo al pequeño y dio un paso al frente. «No lo retuve», gritó con toda su voz, aún sabiendo que tal vez no lo entendieran. «Lo salvé». Los guerreros no parecían convencidos. Avanzaron tensos, listos para atacar. Fue entonces cuando la anciana alzó la mano y pronunció unas palabras firmes que hicieron que los hombres detuvieran a sus caballos. Su voz, aunque temblorosa por la edad,
resonó con una autoridad que imponía respeto. La madre se acercó y tomó al niño en brazos. Nube se agitó mirando hacia Samuel, llorando al extender sus pequeños brazos en busca de él. La escena conmovió incluso a los guerreros, que bajaron el tono de sus gritos y se miraron entre sí. La anciana habló otra vez. Uno de los guerreros jóvenes tradujo con dificultad al inglés. Ella dice, que tú no robaste, que el niño estaría muerto sin ti. Samuel bajó el rifle que aún sostenía en la otra mano. El peso del momento lo aplastaba. Quería gritar, quería aferrarse al niño y no soltarlo, pero sabía que ese no era su mundo, no era su hijo. Con voz firme, se dirigió al pequeño. Ve con tu gente, Nube. Ellos te necesitan más que yo. El niño lloró, aferrándose a su madre, pero no dejó de mirar a Samuel. Ese lazo invisible, nacido en apenas unos días, parecía indestructible. La anciana se adelantó y con un gesto solemne sacó de su cuello un pequeño amuleto de hueso tallado. Lo colocó en las manos del ranchero. Para que recuerdes, tradujo el joven guerrero. Samuel apretó el amuleto en su puño, incapaz de responder. Solo asintió con lágrimas contenidas en sus ojos cansados. El grupo de guerreros dio media vuelta, llevándose al niño con ellos. La madre le dedicó una última mirada de gratitud y dolor, mientras la adolescente lo observaba como si aún no comprendiera cómo un hombre blanco había arriesgado tanto por un apache. El silencio volvió al rancho una vez que los cascos se perdieron en la distancia. Samuel permaneció de pie con la figura del niño grabada en su memoria. Sabía que tal vez nunca lo volvería a ver, pero también comprendía que ese pequeño había dejado una huella imborrable en su alma. Al cerrar la puerta y quedarse solo, miró el amuleto en su mano. No era solo un recuerdo, era un símbolo de que por primera vez en años había dejado entrar algo distinto a la soledad en su vida. Y mientras el sol se elevaba sobre las colinas, Samuel entendió que, aunque el niño se hubiera marchado, jamás lo perdería del todo. En lo más profundo de su ser, sabía que el vínculo entre ellos resistiría al tiempo, a la distancia y a cualquier frontera. Era un lazo eterno.